Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y en derecho público. Doctor Torres, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo influye la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que ha suspendido provisionalmente algunos artículos de tres leyes que fueron impulsadas por el Ejecutivo: la Ley de Integridad Pública, la de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Qué efectos tienen las decisiones de la Corte sobre el tema tributario? ¿Qué impacto? Apreciado Gustavo, buenas tardes. Un saludo a usted y a su distinguida audiencia. Bueno, debo primero decirle que el día de hoy amanecimos con la sorpresa, efectivamente, de la resolución de la Corte Constitucional de admitir a trámite varias demandas de inconstitucionalidad propuestas en contra de varias de las leyes recientemente aprobadas, de las enviadas por el presidente Noboa, con una decisión adicional de dejar en suspenso algunas de las disposiciones contenidas en esas leyes. Yo creo que es importante empezar anotando el hecho de que la decisión de la Corte Constitucional solamente deja en suspenso algunas de las disposiciones de las leyes, no todas las leyes que han sido aprobadas en su conjunto, y eso evidentemente generará algún impacto. En el ámbito tributario, en particular de lo que he podido revisar, no he encontrado una disposición que deje sin efecto, por ejemplo, la norma que más impacto está causando, que es la de la posibilidad de pagar las obligaciones tributarias pendientes con la remisión de los intereses, las multas y los recargos, que quizás sería la que mayor impacto fiscal hubiese causado en caso de haberse suspendido sus efectos, pero sí hay otras que pueden llegar a causar un impacto interesante, sobre todo desde el punto de vista de las normas que rigen la actividad financiera del país. Y creo yo que la más importante de todas esas es aquella disposición transitoria referida a la necesidad o a la posibilidad de que algunas de las cooperativas de ahorro y crédito del país que se encuentran funcionando tengan que transformarse en bancos conforme estaba dispuesto en una de las leyes recientemente aprobadas. Esa norma en particular sí ha sido declarada la necesidad de la suspensión de sus efectos por parte de la Corte Constitucional, lo que quiere decir que el proceso que se debió haber iniciado ya a nivel del Ejecutivo y de sus distintas instancias para preparar los informes que establezcan cuáles de las cooperativas debían entrar al proceso de transformación, se mantenga en suspenso o aunque se continúe trabajando a nivel del Ejecutivo en ese sentido, no podrán conocerse los informes, sino hasta que se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, apreciado Gustavo. Ahora, esto era solamente una expectativa que, de hecho, si es que se daba, iba a traer cambios radicales en aquellas cooperativas que se verían afectadas. Sí, yo creo que en realidad no había habido un análisis profundo respecto de qué habría implicado la aplicación de esa norma ya aprobada por la Asamblea Nacional. En un principio, creo que los análisis apuntaron solamente a ver qué cooperativas entrarían en este proceso de transformación y un poco se señalaba la preocupación de los socios de estas cooperativas de ahorro y crédito respecto de qué pasará con su calidad como dueños de las cooperativas, pero no se reparó en un hecho que yo creo que luego empezó a discutirse respecto de cuál sería la aplicación a futuro de esta norma, y es el hecho de que esa norma ciertamente, al convertir a las cooperativas de ahorro y crédito en bancos, lo que podría posibilitar es el hecho de que estas instituciones financieras pasen a ser controladas por otros bancos más grandes dentro del país. Me explico, apreciado Gustavo. Como la figura tendía a convertirles a ciertas cooperativas en bancos, lo que iba a ocurrir es que los socios actuales cooperados, los socios cooperantes, dueños de esas cooperativas de ahorro y crédito, iban a pasar a ser socios o accionistas de los bancos. Cierto es que en proporciones muy pequeñas de capital respecto a los mismos, lo que podía ocurrir a la práctica es lo que ya ha ocurrido en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, ocurre que los bancos más grandes salen a intentar comprar los paquetes accionarios pequeños de los dueños de los bancos y a la larga logran acumular la propiedad sobre los mismos. Aquí podría ocurrir lo mismo. Podría ocurrir que los bancos grandes del país respecto de los paquetes de capital que están en manos de los actuales socios de las cooperativas y que pasan luego a ser libremente negociables por pasar a convertirse en sociedades mercantiles, empiecen a ser comprados en tal proporción
que logren acumular un total de capital que les permita el control de estas entidades. Es decir, Claro, los bancos un grandes. fenómeno que se pudo haber dado, y esto pone también sobre el tapete las preocupaciones que tenían las cooperativas, que hablaban que son un sistema diferente, que persiguen fines diferentes a los de los bancos, instituciones financieras en las cuales no existen grandes accionistas, sino por lo general pequeños pero muchos. Por supuesto, porque el fin mismo de estas entidades es la cooperación. El sistema cooperativo se fundamenta en el hecho de que yo, que soy socio de una cooperativa, lo que hago es, con la parte del capital con la que soy socio, coopero para que los otros socios que tengan necesidades financieras puedan acceder a créditos, sin que yo tenga la intención de obtener un lucro por ello. Sí, por eso es que las cooperativas de ahorro y crédito nos reparten utilidades al final del ejercicio entre sus socios porque su finalidad no es de lucro. En cambio, en los bancos la actividad es totalmente distinta. El banco, aunque aun cuando en la forma de funcionar puede funcionar de forma parecida a la cooperativa en cuanto a colocar dinero, lo hace con una intención clara de obtener un lucro y eso cambia radicalmente la razón de ser de una y otra entidad. Bien, vayamos a otra de las leyes que fue por el momento suspendida. La ley de inteligencia, me refiero al artículo 13. Ese artículo creaba un fondo permanente de gastos especiales. Se convirtió realmente en un artículo no, digamos, de una dimensión enorme que iba a generar efectos económicos en el país, pero sí se puso en entredicho la forma en que se propuso, pues ese artículo creaba fondo permanente de gastos especiales que no estarían sujetos ni a la ley de contratación pública ni a la legislación tributaria. Entendemos que este artículo ha sido suspendido y lo importante sería ver de qué manera afecta esto a los propósitos del gobierno relacionados directamente con la seguridad. Yo diría que la principal afección está en otro de los ámbitos que esta norma buscaba producir efectos, que es el hecho de mantener como reservado el uso que se daba a estos fondos. Permítame utilizar un término que tal vez nos es más familiar, aunque no era el utilizado en la ley, esta suerte de fondos reservados a los gastos de seguridad. Estos fondos podían ser utilizados para los fines de seguridad que prevé la ley, pero sin estar sujetos a un escrutinio público. Cierto es que la Contraloría General del Estado no se le quitaba la posibilidad de auditar la utilización de sus fondos. Sin embargo, la diferencia está en que no se podían hacer públicos los resultados de sus exámenes de control que podía haber hecho la Y Contraloría. una vez auditado, me parece que incluso tenían que destruir la documentación. Exactamente, se decía que tenía que destruirse la documentación a través de un proceso de incineración, lo que hace que se tienda a toda una nube de opacidad respecto de la utilización de esos fondos. Un poco la intención del gobierno ahí era sostener que por razones mismas de seguridad que están relacionadas con las actividades de inteligencia en el Ecuador, hay ciertos gastos que tienen que efectuarse sin que sean conocidos porque pueden afectar a los planes de seguridad precisamente. No obstante, habría que ver en qué medida eso afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el de conocer el destino de los fondos públicos, y quizá precisamente, aunque no lo ha dicho expresamente la Corte Constitucional, esa sea una de las motivaciones para haber dejado en suspenso la aplicación de esa norma en particular. Habrá que ver qué es lo que se resuelve ya al final del día respecto de las demandas de inconstitucionalidad. En caso, yo voy a plantearme el escenario hipotético de que esta ley que apunta a la seguridad del Estado no sea declarada inconstitucional en su conjunto, habrá que ver qué se resuelve respecto de esta norma en específico que mira a la utilización de estos gastos destinados a las actividades de seguridad o inteligencia y cómo la Corte Constitucional puede adoptar alguna figura de modulación, por ejemplo, a través de una sentencia, disponiendo que esta norma sea reformada o estableciendo el alcance que se le deberá dar a la norma, o finalmente, si resuelve mismo, desecharla o expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando la inconstitucionalidad de esta norma en particular. Y cuéntenos sobre la Ley de Solidaridad Nacional. Allí los artículos suspendidos son el 6, el 9, el 13 y el 14. No se refieren directamente a tributos, pero sí afectan al marco legal que podría condicionar futuras medidas fiscales en contextos de emergencia o conflicto armado. En general, estas normas lo que buscaban, apreciado Gustavo, lo que buscan, permítanme usar ese término porque aún están vigentes, no han sido excluidas,
es darles ciertas herramientas extraordinarias al gobierno central para la obtención de recursos en determinadas circunstancias particulares. Estas normas sí pueden, en caso de que, bueno, voy a referirme primero a la suspensión de sus efectos. Ujú. Ahora mismo se produce el efecto de que ya no pueden ser utilizadas para los fines para los que fueron aprobados. Es decir, si el gobierno esperaba de alguna forma obtener recursos a través de la aplicación de estas normas en particular, pues se encuentra en la imposibilidad temporal de hacerlo por el efecto de la suspensión de la vigencia de estas normas. Igualmente, habrá que conocer luego, ya con las resoluciones de la Corte, cuáles son las preocupaciones constitucionales específicas que tiene la Corte respecto de estos artículos en específico, para ver si opta también por una de las soluciones posibles que yo le he planteado hace un momento, es decir, si decide expulsarlas definitivamente del ordenamiento, si decide modificarlas directamente señalando cuál es el alcance que deben tener, o si deciden darle una tarea al legislador, una tarea adicional al legislador para que adecue esas disposiciones a los principios o a los postulados que la Corte establezca deben ser observados para que no se afecte la constitucionalidad de esas normas. En todo caso, si hay una afectación respecto de la posibilidad inmediata de obtener recursos a través de la aplicación de esas normas relacionadas con esta ley de solidaridad nacional, puesto que están en la imposibilidad ahora mismo de aplicarlas. Bien, vayamos en un ámbito general del tema de impuestos en Ecuador. ¿Cómo va la recaudación tributaria durante el 2025? Se hicieron cierres, me parece que al mes de mayo, y hablaban de un total recaudado del orden de unos 9.250 millones de dólares con cumplimiento de la meta anual de algo más del 100%, un 108%, me parece. Sí, yo leí luego una cifra incluso que era un poco más optimista, que hablaba algo así del 113% de cumplimiento, lo que demuestra que hasta el mes de mayo en el que se conoció ese dato, ciertamente la actividad de la administración tributaria había sido efectiva, había logrado recaudar más allá de lo previsto, y yo diría, en líneas generales, apreciado Gustavo, al menos desde el punto de vista recaudatorio, no quiero hacer otros análisis aquí respecto de cuál es el sentir particular de cada ciudadano respecto de su situación económica particular, pero en líneas generales, si uno ve la situación económica del país solo desde el punto de vista de la recaudación, podríamos decir que el país está al menos en una situación económica estable, tendiendo incluso a cierto crecimiento, lo cual se demuestra en los índices de recaudación. Hay que tener en cuenta que todavía no estaban medidos los efectos de la nueva remisión tributaria, que seguramente significarán que en esta segunda parte del año veamos un cumplimiento tributario que también supere el 100%, yo diría posiblemente quizá más allá de ese 113% que hemos referido hasta el mes de mayo, o el 108 o el 113% hasta el mes de mayo, y yo diría que el SRI mira con optimismo en líneas generales lo que serán los números respecto del crecimiento económico al final del año, al menos desde el punto de vista de la recaudación. Esto yo creo que se ve complementado por otro tipo de medidas. No sabría decirles si son intencionales del Estado, pero que al menos en la parte práctica se ha visto respecto de ciertos retrasos en la devolución de tributos, lo que hace que el total recaudado no se vea inmediatamente afectado por la devolución de tributos a favor de sus beneficiarios, lo que ciertamente estará significando que el Estado disponga de algunos recursos más allá de la medida de lo que tenía previsto disponerlos en las previsiones iniciales del gobierno, seguramente. ¿Qué significa esa caída que se evidenció en el impuesto a la renta, a diferencia de ese crecimiento en los impuestos de forma global? Un 4,5% de caída en el impuesto a la renta. Bueno, el impuesto a la renta es un impuesto muy delicado respecto del análisis, puesto que una caída en el impuesto a la renta puede tener varias aristas. Yo voy a empezar diciendo la lógica de suponer desde el punto de vista de la actividad económica de los sujetos implicaría un análisis previo que señale una menor obtención de utilidad en los agentes económicos llamados a pagar impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta es un impuesto que al final del día se paga sobre la utilidad del ejercicio económico, sobre el rendimiento de los ingresos que tienen los sujetos.
Por lo tanto, un menor pago de impuesto a la renta en condiciones normales y en un escenario en el que todos los contribuyentes de renta estén pagando rentas y pese a eso se ve disminuida la recaudación del impuesto, significaría en primera vista eh, que la utilidad individual que obtiene cada sujeto se ha visto reducida. No obstante, el impuesto a la renta, yo le decía, es muy complejo de analizarlo porque siempre está afectado por ciertos elementos adicionales y en el caso ecuatoriano por uno que históricamente ha sido determinante y es la brecha de pago del impuesto a la renta. Una disminución del pago o de la recaudación del impuesto a la renta puede significar también, estimados oyentes y estimado Gustavo, el hecho de que varios de los sujetos que están llamados a pagar el impuesto a la renta no lo han hecho, no han cumplido aún con sus obligaciones. Fíjese usted que el Servicio de Rentas Internas tiene ahí una tarea difícil respecto de ver, primero, si todos han pagado el impuesto a la renta, todos los que estando obligados a hacerlo debían hacerlo y no lo han hecho. Y segundo, respecto de todos aquellos que habiendo declarado el impuesto no lo han hecho en la medida necesaria. Esta brecha de pago puede producirse, por tanto, por falta de declaración y consecuentemente de pago, o incluso por casos en los cuales, habiéndose declarado el impuesto, no se ha declarado la totalidad del mismo. Yo diría que un análisis cierto respecto de qué es lo que está pasando con el impuesto a la renta en el Ecuador durante este 2025, recién podremos tenerlo a ciencia cierta, quizá a mediados del año siguiente, primero cuando se haga un análisis total del cierre del ejercicio económico se pueda hacer una separación de lo que es el impuesto a la renta generado por la actividad económica del 2025 en estricto sentido versus el pago posible del impuesto a la renta de ejercicios económicos anteriores que puede estar siendo efectuado por aquellos que se acogen a la remisión tributaria. Y luego de eso recién yo podré decir si desde el punto de vista macro la situación económica del Estado, desde el punto de vista de la obtención de utilidades por la actividad económica, se ha visto o no incrementada. Es muy importante esa diferencia que usted en su pregunta realiza respecto de lo que es renta frente a otros impuestos. Yo voy a referirme en específico al IVA, que sí puede ver incrementada la actividad económica por un incremento en la actividad económica de las transacciones como tal, pero Ujú. no siempre el hecho de que hayan más transacciones económicas y que generen mayor impuesto al valor agregado necesariamente implican que esas transacciones económicas le están generando más utilidad a los agentes económicos. Es posible que habiendo más transaccionalidad, el nivel de utilidad, sin embargo, se vea disminuido. Y el IVA se ha vuelto fundamental para el Estado, para el gobierno, con una cifra que bordea los 4.500 millones de dólares. Aquellos comentarios en el sentido de que eventualmente se subiría el IVA como parte de un programa económico del gobierno, o aquellos que señalan que discrecionalmente, eventualmente podría bajar el IVA al 13%, parecen no tener sustento. El IVA está allí en 15% y para quedarse. Sí, es alguna vez anterior que comentábamos con ustedes respecto del posible impacto del incremento del IVA, respecto de las preocupaciones que generaban en algunos analistas económicos en el sentido de que podrían contraer la economía desde el punto de vista de la transaccionalidad, han demostrado más bien que no se han producido. Yo en esa ocasión decía, no necesariamente un incremento del IVA significa menos actividad económica. Y aquí eso está demostrado. Pese a que el IVA se subió al 15%, en teoría de forma transitoria, y más bien ha venido a quedarse ya durante un buen tiempo, durante todo el ejercicio del gobierno del actual presidente Noboa, ha demostrado que el incremento de la tarifa como tal no ha significado menos transacciones económicas. Más bien la transaccionalidad ha subido al punto de que el IVA es, históricamente ya lo ha sido, pero yo diría quizá ahora se siente más que nunca, el impuesto más importante desde el punto de vista recaudatorio. Fíjese usted que el hecho de que prácticamente el 50% del total de la recaudación nacional de impuestos esté reflejada en el impuesto al valor agregado, teniendo en cuenta que hay un conjunto muy variado de impuestos adicionales, demuestra la importancia de este impuesto. Más bien, esto sí nos obliga a tener en cuenta algo que también en alguna ocasión anterior le comenté a usted, estimado Gustavo, quizá nos obliga a repensar el esquema tributario del país, quizá nos obliga nuevamente, insisto en esto,
a repensar en una simplificación tributaria que fortalezca impuestos como el IVA o como la renta o como el ICE, que son los de mayor impacto, y más bien demos paso a la eliminación de algunos otros impuestos que más bien lo que hacen es alterar la neutralidad del sistema tributario sin que necesariamente sean de un impacto significativo en la Era la recaudación. expectativa que había abierto el ex ministro Juan Carlos Vega, pero que no ha llegado a darse. Incluso el impuesto a la salida de divisas que el gobierno se supone lo iba a ir retirando paulatinamente se mantiene firme y en su valor original. Sí, la intención del ministro Vega era ciertamente, desde mi óptica, la más acertada. Él veía de muy buena forma el hecho de poder simplificar el esquema tributario, eliminando algunos tributos, por ejemplo, el ISD. Sin embargo, claro, ciertamente la situación lamentable del punto de vista de las finanzas fiscales actual o de la realidad fiscal del país actual no permiten que algunos impuestos como el ISD, que ciertamente son nocivos desde el punto de vista técnico, puedan ser eliminados por el impacto económico alto que significarían en la recaudación. Si el Estado ya está afectado en este momento respecto a la disponibilidad de fondos, figurémonos lo que sería si es que llegásemos a eliminar un impuesto como el ISD a estas alturas. No obstante, y yo insisto, sí debemos ir pensando en el hecho de que si impuestos como el IVA y la renta y el ICE siguen demostrándose como impuestos muy fuertes, más bien fortalezcamos esos tributos, no necesariamente incrementando sus tarifas, pero sí quizás revisando el gasto tributario respecto de sus tributos, revisando las figuras de las devoluciones del impuesto al valor agregado, por ejemplo, de los casos en los que no se paga el IVA, por ejemplo, de las deducciones y de las rebajas del impuesto a la renta, por ejemplo, nos permitirá fortalecer sus tributos y ciertamente tener unas finanzas públicas más sanas por una parte, pero de más fácil cumplimiento también desde el punto de vista del contribuyente por otro lado. ¿Cómo afectó, doctor Torres, la suspensión que se dio en la exportación del petróleo por casi un mes? Oiga, todavía no tenemos datos ciertos de cuánto mismo significó eso, pero evidentemente eso se reflejará a la larga en el hecho de que todo ese dinero del que el Estado no dispuso por la imposibilidad de vender petróleo, que significa menos ingresos para el Estado, harán que el gobierno tenga que replantearse seguramente ciertas cuentas nacionales. Algunas cuentas que estaban destinadas a algunos gastos tendrán que ser reubicadas para ir cubriendo los huecos que vayan dejando o que hayan generado esa falta de ingresos del petróleo que lamentablemente tuvimos que pasarlas por desastres naturales durante algunas semanas en el país. Eh, Ventajosamente, diría yo, si bien todavía somos un país en el cual los ingresos petroleros son muy significativos, ventajosamente ya no somos absolutamente dependientes de los ingresos petroleros. Y eso sí permite que el gobierno tenga cierto margen de maniobra respecto del reacomodamiento de las cuentas previstas en los presupuestos nacionales para que algunos gastos, que siendo importantes, sin ser prioritarios, no sean ejecutados durante este año y más bien esos fondos sean destinados a otros gastos que son emergentes y necesarios como salud, educación, seguridad, que pueden haberse visto afectados por esta falta de ingresos del petróleo. Terminemos, doctor Torres, con el análisis de una de las preguntas que tiene que ver también con un tema de tributos, preguntas planteadas para la consulta popular por Daniel Novoa, aquella que señala o pregunta al pueblo ecuatoriano si es que estaría de acuerdo en que las empresas que operen estas actividades de juego, de casinos, en hoteles 5 estrellas tengan que entregar un tributo del 25% de sus ventas al Estado y este los destinaría a fondos para financiar programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y programas de alimentación escolar. Mire, he escuchado hoy mismo críticas sobre esta posible pregunta en particular que dicen, ¿y por qué la necedad del presidente de insistir con el tema de los casinos? Yo creo que una el planteamiento de ese tema en particular debe verse más bien incluso desde una óptica un poco más amplia. Yo creo que no debemos pensar en la necesidad de regular el tema del funcionamiento de los casinos, de las casas de apuestas solamente en hoteles 5 estrellas. La pregunta apuntaría hacia allá ciertamente y con la intencionalidad de destinar específicamente sus fondos a los programas de administración infantil, lo cual ciertamente es loable. Pero yo creo que más bien esta puede ser una oportunidad para que el gobierno se replantee
ampliar el espectro de esa pregunta, reconociendo un fenómeno económico actual que es de muy alto impacto. Pensemos en todas aquellas actividades relacionadas con el juego y las apuestas y los casinos que se están llevando a efecto en todas las plataformas virtuales bajo esta figura disfrazada del pronóstico deportivo, por ejemplo. Eso más bien, la prohibición actual existente en la legislación respecto de estas actividades relacionadas con el juego, las apuestas, los casinos, lo que han hecho es que los agentes económicos que se dedican a estas actividades de la apuesta deportiva se ingenien otro tipo de denominaciones tales como el pronóstico deportivo para crear fundaciones en las cuales todo el volumen económico, que ciertamente es de miles de millones de dólares, no sea totalmente transparente. Más bien yo creo que debemos ampliar el espectro de la pregunta de los casinos en los hoteles 5 estrellas, más bien a regular de forma cierta todas las actividades relacionadas con el juego, con los casinos, con las apuestas, no solo en los hoteles, sino sobre todo en las plataformas virtuales, de tal manera que el Estado, respecto de esta actividad que ciertamente es muy lucrativa y mueve muchos millones de dólares, sea formalizada como se debe en primera instancia y segundo, le produzca un aprovechamiento también al Estado desde el punto de vista de participar de las utilidades que esa muy rentable actividad está generando. Bien, queremos agradecerle mucho por su análisis y por haber estado con nosotros. A usted siempre mi agradecimiento, apreciado Gustavo. Un saludo a la audiencia también. Muy buenos días. Declaraciones del doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y experto en derecho público.